Muy bien, 7:09 en la mañana, gracias. Pégase una tacita de café, por favor. DJ, ¿su café? ¿Dónde está su café? Cafecito, buen día para esta mañana, para despertarnos. Una mañana muchísimo más abrigadita que la que tuvimos ayer. Tenemos el cielo despejado en el Distrito Metropolitano de Quito. Así que empezamos la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. ¿Qué va a pasar en la Asamblea? ¿Qué va a pasar con la relación con el Ejecutivo? Le quiero preguntar a Paola Cabezas, coordinadora de la bancada de UNES, que nos acompaña en esta mañana. Ella es asambleísta nacional por esa orientación política. ¿Cómo le va, legisladora? ¿Qué tal, Fabricio? Muy buenos días, saludos a usted y a toda su audiencia que nos ve y nos escucha. Gracias a usted por atendernos. A ver, le pregunto a usted si siente que es inminente una pugna de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, tomando en cuenta las señales que desde ambos lados se han generado en las últimas semanas, asambleísta. Bueno, Fabricio, si usted me consulta eso, en realidad yo creo que el gobierno, ante su ineficiencia, está buscando a gritos un antagónico. Está buscando a gritos con quien pelearse para echarle la culpa a alguien de lo que no ha podido cristalizar en sus primeros 100 días de gobierno. Nosotros somos una oposición democrática, una oposición seria, y creo que si usted revisa la línea de tiempo desde el momento que llegó el presidente de la República al gobierno y nosotros a la Asamblea Nacional, usted puede revisar declaraciones nuestras claras en el sentido de respetar la decisión democrática del pueblo ecuatoriano, porque sí, fue el presidente Lasso quien ganó las elecciones en el Ejecutivo, y nosotros en el Legislativo hemos sido claros: apoyaremos todo, absolutamente todo lo que vaya en beneficio del pueblo ecuatoriano. No vamos a entorpecer, al contrario, hubo un preacuerdo, o iniciamos dando muestras de querer brindar gobernabilidad cuando se hizo este primer acercamiento con el Ejecutivo para poder elegir las autoridades de la Asamblea Nacional, acuerdo que ellos rompieron. Nosotros, ellos. Creo que es importante hacer una línea de tiempo y observar lo que ha pasado en estos 100 días. Entonces, si usted me consulta, creo que el gobierno, ante la inminente, el inminente no cumplimiento de sus ofertas de campaña, necesita echarle la culpa a alguien, y ahora creo que encontraron en la Asamblea Nacional el pretexto para justamente apuntalar un relato que no es real. Primero, Fabricio, porque siendo nosotros la primera función del Estado, tenemos toda la facultad de fiscalizar y, dentro de nuestras competencias, decirle claramente al presidente de la República lo que consideramos no está acorde ni con su plan de gobierno, ni con el momento político, social, económico que vive el país. Hablan de un boicot. A ver, han enviado 3 proyectos de ley, es más, 2. El otro es la proforma presupuestaria que le toca cumplir, y que lo ha hecho a la carrera y lo ha hecho mal, Fabricio, porque la proforma presupuestaria es un documento antitécnico, no se ajusta a las necesidades del pueblo ecuatoriano, un documento que debería estar ligado al Plan Nacional de Desarrollo ecuatoriano. No hay plan de desarrollo. Toda persona en su vida cotidiana tiene la necesidad de planificar cómo va a invertir sus recursos, qué va a hacer. Eso hacemos hasta en la economía de la casa. Solamente en el Ecuador nos mandan una proforma presupuestaria que no está ligado a un plan nacional de desarrollo. Y aspira el presidente de la República que, para mantenerlo contento, la Asamblea sea sumisa, o que la Asamblea le diga todo sí. No, desafortunadamente, Fabricio, creemos que el gobierno está en una dirección equivocada, y que se tranquilice, porque la Asamblea Nacional no es el espacio hostil que ellos están vendiendo ante los medios de comunicación. Ni siquiera han generado ningún tipo de propuesta seria al país, y dicen que si no los apoyamos, muerte cruzada, consulta popular. Entonces, creo que hay ahí un mensaje equivocado. Nosotros hemos estado abiertos y estamos abiertos. Como coordinadora de la bancada UNES, hemos estado a la espera, porque he escuchado públicamente a la ministra de Gobierno que requiere reunirse con los representantes de la Asamblea, que quiere conversar con nosotros. Bueno, quiero decir que públicamente que no he recibido ninguna invitación formal por parte de la ministra, pero que, insisto, ante el momento que vive el país, las puertas están abiertas. Es importante conversar. O sea, en este momento, asambleísta, hasta este momento no hay ningún acercamiento del gobierno con las bancadas legislativas. Con la bancada UNES, no sé si con otras bancadas.
Conozco por, obviamente, declaraciones públicas de la señora ministra, que tiene interés de reunirse con las bancadas, que tiene interés de acercarse a la bancada UNES. Públicamente también le digo, ministra, que nuestro interés es el país, que nuestro interés siempre va a ser el pueblo ecuatoriano, y que si en esa lógica tenemos que sentarnos a conversar, pues hay que hacerlo. Ojalá, Fabricio, hubiera sido antes de mandar la proforma presupuestaria. Ojalá esas conversaciones hubieran sido previos a enviar los proyectos de ley. Porque obviamente no es que primero tú das un paso equivocado y después dices, ups, me equivoqué, vamos a conversar. Creo que hubiera sido lo idóneo en un relacionamiento político de respeto, que esas conversaciones se hubieran dado previamente. Igual, no está perdido. Creo que hay un momento importante que el país nos exige coherencia y, sobre todo, repensarnos las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Primero, entendiendo, Fabricio, y esto creo que es importante, que en el Legislativo ganó otro espectro político que no está alineado con la propuesta de gobierno. Y en ese sentido creo que hay que buscar puntos medios para que justamente gane el país. Y sin amenazas, por favor. No es necesario amenazar. Yo creo que en política hay que dialogar, hay que consensuar, y no es necesario llegar al ataque o llegar a las amenazas, y sobre todo cuando se nota, Fabricio, que hay un plan estratégico para debilitar la imagen institucional de la Asamblea Nacional. Ahora yo le pregunto a usted nos dice estamos dispuestos a dialogar, todavía hay tiempo, estamos abiertos, etcétera, pero ustedes mismos ya han anticipado que, por ejemplo, no van a respaldar la proforma presupuestaria del 2021. ¿Cuál sería la alternativa allí? Porque, a ver, la Constitución no establece que se puede negar la proforma. La Constitución dice que se debe aprobar u observar la proforma, pero no consta en la Constitución la capacidad legislativa para negar el presupuesto general del Estado. Sí o sí habrá presupuesto. Si no lo aprueba la Asamblea, entrará en vigencia por el Ministerio de la Ley. Pero digo, este tema del presupuesto podría de alguna manera abrir las puertas para darnos cuenta de lo que se viene en la relación ejecutivo-legislativo. En el caso de UNES y en el caso del legislativo, ¿cuál sería la alternativa respecto de la proforma si usted nos dice que las puertas están abiertas para dialogar? Asambleísta Paola Cabezas. Bueno, que ojalá el Ejecutivo acoja nuestras observaciones, porque también la ley faculta de que el Ejecutivo pueda acoger nuestras observaciones, ¿o no? Si decide no hacerlo, evidentemente, usted lo ha dicho, el Ejecutivo está en la completa, o sea, el Ejecutivo podría decidir plantear o pasar la proforma presupuestaria como ellos consideren. Pero insisto, si en realidad le importa nuestra opinión, o en realidad le importa este relacionamiento con el legislativo, debería pues recibir las observaciones que nosotros queremos hacer a la proforma presupuestaria, que insisto, dentro de la comisión se hizo una moción que no fue debatida, que esa fue lo que se aprobó con los votos del gobierno y un voto del Partido Social Cristiano. Hubiéramos aspirado que en la comisión se diera un debate serio frente a ese informe que se aprobó, pero de ser el caso, dentro del Pleno nos queda todavía un espacio para poder hacer nuestros aportes, que insisto, si al Ejecutivo todavía le interesa lo que nosotros podamos aportar, deberíamos acoger nuestras observaciones. ¿A qué cree usted que se debe? Usted ha señalado que hay una intención de debilitar la imagen de la Asamblea Nacional. Lo que usted dice es cierto en el sentido de que el Ejecutivo solamente ha enviado 2 proyectos de ley, el proyecto de ley de libre expresión y comunicación y el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior. Esos son los 2 proyectos que ha enviado el Ejecutivo, más la proforma presupuestaria, que viene a ser el primer gran tema en materia económica que va a tener que analizar y debatir la Asamblea Nacional en los próximos días. Pero, ¿por qué cree usted que se está pretendiendo generar este debilitamiento en la imagen de la función legislativa, asambleísta? Bueno, Fabricio, yo creo que el presidente de la República, o no sé, su entorno, en realidad yo también no quiero hacer observaciones, pero creo que el Ejecutivo no está leyendo el momento en el que está desarrollándose o desenvolviéndose su gobierno, y al no tener una asamblea quizás obsecuente, no le alcanzó el tiempo para poder armar un bloque más grande, no les alcanzó el tiempo para ir desgranando otras bancadas y armar un bloque un poco más cercano a ellos. Y en esta lógica también, Fabricio, quiero decirle que no solamente es nuestra bancada la que se ha manifestado en contra de la proforma presupuestaria. Todas las bancadas legislativas han hecho una observación a la proforma presupuestaria. Entonces creo, Fabricio, que si
tú aprendes a escuchar, el Ejecutivo debería darse cuenta que el problema no es la bancada UNES, que no es el problema las demás bancadas, que hay un tema de falta de diálogo político, de operación política. En realidad notamos que aquí aspiran que todas las cosas lleguen por el Espíritu Santo, y así no funciona la política. La política debe ser consensos, acercamientos, y el gobierno, ante la nula posibilidad de diálogo político, aspira o quiere buscar una tercera vía, que es debilitando la imagen de la Asamblea Nacional. Hay que reconocer, Fabricio, que por ahí, por errores de conducción o por inocentadas, o también hay cosas que han pasado que no se pueden dejar, obviamente, que no se investiguen, como son estos casos de ciertos asambleístas que olvidaron su rol fiscalizador y se han ido por otros lados. Eso se tiene que justamente... Eso le iba a decir, asambleísta Paola Cabezas, porque claro, usted señala que a nivel político hay esta intención del Ejecutivo de alguna manera generar este discurso para restar la imagen de la Asamblea Nacional, pero al mismo tiempo en la Asamblea hay legisladores, no son todos obviamente, pero hay legisladores que están comprando todos los boletos para abonar al desprestigio de la función legislativa. ¿Cómo es posible que la Asamblea tiene recién poco más de 100 días y resulta que ya tenemos escándalos de gente que está siendo investigada porque presuntamente estaría gestionando cargos públicos, asambleísta? Totalmente, Fabricio, pero también creo que esto es de ida y vuelta, y seamos responsables, porque estas son prácticas que ya las conocemos. El repartido, el corrupto tiene un corruptor, los cargos se reparten solos. Todos los dardos han ido en contra de los legisladores que sí deben ser investigados, que se respete su debido proceso, y sí, si han incurrido en delitos, tienen que ser sancionados. Pero, ¿qué está pasando dentro del Ejecutivo? Cuando se han violentado el mismo código de ética del gobierno que ellos emitieron para supuestamente darse un baño de verdad frente a posibles o a futuros casos de corrupción. ¿Se ha investigado a alguien? Fabricio, los puestos no se reparten solos. Entonces el tema aquí va de ida y vuelta. Y no nos perdamos. Al Ejecutivo no le gusta la Asamblea, al Ejecutivo no le gusta tener oposición. Pues bueno, en ese sentido creo que van a tener que entender que en esta lógica la Asamblea Nacional tiene dinámicas distintas, que tiene un electorado al cual responder, y que dentro de eso nosotros no vamos a votar en contra de nada que ataque al pueblo ecuatoriano. No vamos a votar, Fabricio, en contra de que o vamos a hacer una votación en donde evidentemente se note en la proforma presupuestaria la reducción en educación, en salud. No vamos a votar por una proforma presupuestaria que no es técnicamente alineada al momento que vive el país. Es más, yo le diría, esta proforma parece hecha por algún técnico del Fondo Monetario Internacional, porque se sigue priorizando pago de deuda, porque se habla de impuestos, no sabemos impuestos de qué o qué, pero adicionalmente se ha incrementado sustancialmente el presupuesto para comunicación. Reducen plata para educación, pero incrementan recursos para comunicación. Ahí están las prioridades del gobierno. Entonces, Fabricio, creo que no pueden esperar aplausos, sencillamente creo que deben un poco alinearse ante los incumplimientos de su propia propuesta de campaña, porque el presidente Lasso llegó a la presidencia de la República diciendo que iba a entregar créditos al 1% a 30 años plazo. Llegó al gobierno diciendo que iba a permitir el libre ingreso a los jóvenes, que iba a eliminar Cenecit, dijo, que iban a bajar el impuesto al 2% a las ventas de las empresas. Todas esas cosas dijeron, nada de eso han cumplido. Entonces, Fabricio, yo creo que el problema no está en la Asamblea, el problema está en el Ejecutivo, y tienen que ellos inmediatamente resolver el problema que tienen ellos, porque es su gobierno, porque tienen que cumplirle al pueblo ecuatoriano, y que no anden buscando ni que se hagan esta parafernalia de persecución que no existe. Correcto. Asambleísta Cabezas, le agradezco por estos minutos para hablar sobre lo que está pasando en la relación Ejecutivo-Legislativo. Que tenga un buen día. Gracias, mi estimado Fabricio. Un buen día para usted y para todos. Muy amable a Paola Cabezas, asambleísta nacional de UNES, coordinadora de la bancada legislativa de este sector en la Asamblea Nacional, señalando pues sus reparos, por ejemplo, a la proforma presupuestaria, sus cuestionamientos
a esta relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, señalado pues que están abiertos a dialogar con el Ejecutivo y que no se ha dado justamente ese diálogo en las últimas semanas o meses. 7:24 en A Primera Hora.